Muy buenas tardes, Nicole. ¿Qué tal, Gracie, Catherine, Vladimir y Annie? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás, Kiara? En breve comenzamos, chicos. Semana número 5 ya, ¿no? Semana número 5 ya. ¿Cuántas semanas son, chicos? ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo 9, estás? ¿no? Son 9 semanas. Ya pasamos la mitad, ¿no? Hoy pasamos la mitad. Listo, chicos. A ver. Con esta clase sería 5 de 9 ya. 5 de 9. Vamos a ver. Temas del día de hoy. Vamos a cerrar la ventana porque a esta hora hace mucho calor y yo estoy justo en la ventana. Así que entenderás que el sol me cae directamente. Ahí está. Día de hoy, chicos, fluido, temperatura y calor. Básicamente lo que vamos a ver es el tema de hidrostática y el tema de calorimetría. ¿Correcto? Dentro de hidrostática, ¿qué vamos a ver? Presión hidrostática, principio de Pascal, los dos principios fundamentales, ¿no? El de Pascal y el de Arquímedes. Comencemos a ver. Primera parte. Vamos a ver fluidos en reposo. ¿A quiénes nosotros consideramos como fluidos? Se considera fluidos a los líquidos y a los gases. Nosotros a este nivel preuniversitario vamos a considerar fluidos a los líquidos y los gases. ¿Por qué? Porque estos fluidos tienen la facilidad de adoptar la forma del recipiente que los contiene. Entonces los fluidos en reposo adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿Correcto? Además, los fluidos en reposo ejercen fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Ejercen fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Entonces nosotros vamos a estudiar a estos fluidos. Y para poder estudiarlos debemos conocer algunos conceptos previos adicionales. Por ejemplo, la presión. La presión es una cantidad física escalar que nos indica la magnitud de la fuerza perpendicular que actúa en una unidad de área, que actúa en una superficie. Por ese motivo, la presión se calcula como fuerza sobre área. ¿Listo? Entonces, de manera clásica, si la fuerza es perpendicular a la superficie, podemos decir que la presión es fuerza sobre área. Fuerza sobre área, chicos. ¿Correcto? Así de sencillo. Pero ¿qué pasaría, chicos, si la fuerza es inclinada? Dime, si la fuerza es inclinada, ¿qué debo hacer? Componerlo. Debo descomponer. Cuando una fuerza es inclinada, yo debo descomponer la fuerza. De tal manera que si yo tengo una fuerza F
Acá está, una fuerza F. Esta fuerza F lo debo descomponer en F coseno y en F seno. Y dime, ¿cuál de las dos componentes es perpendicular a la superficie? ¿Cuál de las dos componentes es perpendicular a la superficie? Nos damos cuenta que la componente perpendicular sería la componente F coseno. ¿Listo? La componente perpendicular sería la componente F coseno. ¿Ya está? Por ese motivo, la presión generada por esa fuerza sería F coseno sobre el área. Listo, así que ten en cuenta eso, por favor. Siempre debes descomponer la fuerza y debes buscar la componente perpendicular. Listo, debemos buscar la componente perpendicular. Otro concepto muy importante es el de la densidad. ¿Qué es la densidad? Es una cantidad física escalar que nos indica la cantidad de masa de un objeto material en una unidad de volumen, en un espacio determinado. Por lo tanto, la densidad se calcula como masa sobre volumen. La densidad es masa sobre volumen. ¿Listo? Donde la masa debe estar en kilogramos y el volumen debe estar en metros cúbicos. Chicos, las unidades son muy importantes por si acaso, ¿ya? Las unidades son muy importantes. Ahora, analicemos un poquito el concepto de densidad. Mira, observa. Ahí tenemos 4 materiales distintos: plomo, agua, corcho y aire. 4 materiales distintos. ¿Listo? Pero los 4 tienen el mismo volumen. A pesar de que tengan el mismo volumen, debido a que están hechos de diferentes materiales, ¿qué pasa con sus masas? Sus masas son distintas. Las masas son distintas. ¿Listo? Masas distintas, ¿no? Y eso es debido a la densidad, ¿no? A ver, hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si tenemos estos materiales? Plomo, mármol, madera y corcho. Pero ahora consideremos la misma masa. A pesar de que tienen la misma masa, el espacio que ocupan es diferente. Mira. Para la misma masa, la cantidad de plomo, el espacio que ocupa de plomo será mucho menor comparado a lo que ocuparía el mármol, madera o corcho. ¿Te das cuenta? Entonces, conclusión. Por más que dos cuerpos tengan la misma masa, eso no nos asegura que tengan la misma densidad. ¿Correcto? Entonces, podemos decir que los cuerpos, al ser de diferentes materiales, tendrán diferentes densidades. Solamente dos cuerpos tendrán la misma densidad si están hechos del mismo material. Por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de cobre y tengo 1 tonelada de cobre, por más que yo tengo más cobre o 1 tonelada, la densidad no va a cambiar. La densidad será la misma, ya sea 1 kilo o 1 tonelada, del mismo material. ¿Listo? Por lo tanto, la densidad será la misma siempre y cuando se trate del mismo material. ¿Ya? Ahora sí vamos de frente a algo más específico. La ley de la presión hidrostática. Mediante esta ley podemos expresar la presión generada por un fluido, ¿listo? La cual varía linealmente con la profundidad. Esto significa que a mayor profundidad, mayor presión generará el fluido. ¿Correcto? Entonces, para poder verificar eso, vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a considerar solamente una parte del fluido.
solamente una parte, solamente una parte del fluido. ¿Listo? A esta parte del fluido vamos a analizar las fuerzas que está sometida. La primera fuerza es la fuerza de gravedad. ¿Listo? Me voy a dar cuenta que también está sometido a la fuerza generada por la atmósfera. Pero sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, si yo despejo, la fuerza generada por la atmósfera sería igual a la presión atmosférica por el área. ¿Listo? Presión por área sería fuerza. Y lo mismo en la parte inferior, ¿no? La presión total que está soportando. Presión total que está soportando o fuerza total que soporta. Como estas tres fuerzas están actuando sobre el mismo cuerpo y este cuerpo está en reposo, podemos decir que fuerzas que van hacia arriba, que es la presión por área, es igual a las fuerzas que van hacia abajo, presión atmosférica por área, más mg. A todas estas expresiones lo divido entre el área, entre el área, entre el área. Y la masa, como no conozco, lo reemplazo como la densidad del líquido, ¿listo? Por el volumen. Y como tampoco conozco el volumen, lo reemplazo como área de la base por la altura. Aquí, área con área se va, área con área se va, área con área se va. ¿Y qué me quedaría? Que la presión total que se está soportando en la parte inferior es igual a la presión generada por la atmósfera más la densidad, la gravedad por la altura. Y es justo lo que hemos colocado por aquí. La presión total o la presión absoluta generada por el líquido o por todos los fluidos que están por encima es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Es decir, que el primer término es la presión generada ¿por quién? Por la atmósfera. Por la atmósfera. La atmósfera también genera presión. Y el segundo término corresponde a la presión hidrostática. Presión generada por el líquido. Presión hidrostática. Presión generada por el líquido. ¿Correcto? Entonces, de esta manera podemos demostrar que la atmósfera, que es un gas, genera presión y que el líquido también genera presión, ¿no? Y esa presión generada por el líquido es proporcional a la profundidad. A mayor profundidad, mayor será la presión. ¿Correcto? Listo. Pero ya sabemos qué ocurre con el líquido. Pero, ¿qué estará pasando con la atmósfera? Dime, la presión atmosférica será la misma aquí en Lima que en Arequipa. Dime, ¿en Lima y Arequipa la presión atmosférica será la misma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿La presión atmosférica de Lima será igual a la presión atmosférica de Cusco? No, No, profesor. ¿cierto, chicos? No son iguales. No son iguales las presiones. Por lo tanto, debe haber una relación entre la presión atmosférica y la altitud, ¿cierto? A mayor altitud, ¿qué pasa con la presión? La presión disminuye. A mayor altitud, la presión disminuye. ¿Correcto, chicos? A mayor altitud, la presión disminuye. De tal manera que al nivel del mar, la presión será la máxima posible. ¿Listo? A nivel del mar, la presión que se genera es la máxima posible. ¿Y cuál es su valor?
10 a la 5 pascales. 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Esta es la presión atmosférica a nivel del mar, la máxima posible. ¿Listo? Que también es equivalente a una atmósfera de presión, ¿no? A una atmósfera de presión. Listo, chicos. ¿Qué más? La diferencia de presión absoluta y la presión atmosférica se define como presión manométrica, que también ha sido pregunta de examen de admisión. Si no me equivoco, en el último examen de admisión vino presión atmosférica. Digo, la presión manométrica. Y muchos estaban volando. Profe, ¿qué cosa es presión manométrica? La presión manométrica viene a ser la presión absoluta menos la presión atmosférica. La diferencia de esos dos. Al restar estos dos, mira lo que me queda. Me quedaría como único valor la presión hidrostática. Listo. Entonces, presión absoluta menos presión atmosférica, en esta oportunidad para nosotros corresponde a la presión hidrostática. ¿Listo? Todo esto respecto a las presiones generadas por los fluidos. Como estamos analizando presiones, vamos a comenzar con el principio de Pascal. ¿Qué nos dice este principio? ¿Qué nos dice Pascal? Nos dice lo siguiente. La presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, básicamente el principio de Pascal me dice que cualquier presión adicional que yo genere se va a transmitir por todos lados y con el mismo valor. Entonces, podemos notar ahí dos recipientes, ¿no? Donde hay un líquido y donde hay un gas. Y en cualquiera de esos dos casos, si yo genero un aumento de la presión, ese aumento de la presión se va a distribuir por todo el fluido. Ese aumento de la presión se distribuye por todo el fluido. ¿Correcto, chicos? El aumento de la presión se distribuye por todo el fluido con el mismo valor. Lo mismo para el gas, ¿no? Si yo genero un aumento de la presión en este recipiente, se va a generar un aumento de la presión en cualquier punto del gas. Esto es básicamente el principio de Pascal. ¿Listo? Ahora, este principio de Pascal tiene algunas aplicaciones. Vamos a ver una de ellas. ¿Dónde se aplica el principio de Pascal? En las prensas hidráulicas. El principio de Pascal se aplica en las prensas hidráulicas. Listo. A ver, dice: prensa hidráulica consiste en dos recipientes interconectados de secciones transversales diferentes que contienen un líquido y dos émbolos. ¿Listo? Esos dos émbolos vienen a ser los pistones de áreas diferentes. ¿Listo? Básicamente tienen que ser diferentes para poder aprovechar este sistema. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los dos recipientes interconectados, como si fuera un tubo en forma de U. ¿Listo? Acá tenemos uno, acá tenemos dos, interconectados. ¿Listo? Cada uno con su propia tapa móvil. ¿Qué es una tapa móvil? Es un pistón, es un émbolo, pues, ¿no? Es un pistón, es un émbolo. ¿Está? ¿Y qué es lo que se va a cumplir? A ver, por la rama izquierda nosotros vamos a aplicar una fuerza. Si nosotros aplicamos una fuerza por la rama izquierda, entonces al aplicar esta fuerza sobre esta superficie de área 1, ¿qué es lo que se va a generar? Se va a generar una presión 1. ¿Listo? Debido a esa presión, vamos a darnos cuenta que la presión se va a distribuir por todo el fluido y en todas las direcciones y llegará al otro émbolo con una presión 2. Según Pascal,
la presión se distribuye en todas las direcciones del fluido y con el mismo valor. Por lo tanto, la presión que se genera en el punto 2 será la misma presión que se genera en la parte 1. Entonces, la presión de entrada es igual a la presión de salida. Presión de entrada es igual a la presión de salida. ¿Cómo se calcula esta presión? La presión se calcula como fuerza sobre área. Y debe ser igual a la fuerza 2 sobre área 2. ¿Correcto? Entonces, esto viene a ser el principio de Pascal, pues, ¿no? Fuerza sobre área igual a fuerza sobre área. Si yo despejo la fuerza, me doy cuenta que la fuerza F2 es igual a área 2 sobre área 1, multiplicado por F1. Conclusión, si el área 2 es mucho más grande que el área 1, ¿qué se va a generar? Que la fuerza F2 será mucho más grande que la fuerza F1. De tal manera que podemos darle utilidad a esta prensa hidráulica, ¿no? La prensa hidráulica lo que hace es multiplicar la fuerza, aumentar la fuerza. Si nosotros aplicamos una fuerza de 10 newton, entonces ¿con cuánta fuerza llegará al otro émbolo? Llegará con 100 newton, con 200 newton, 500 newton. Entonces la fuerza se multiplica y eso es en base a las áreas, en base a los valores de las áreas. ¿Correcto, chicos? Esta es la prensa hidráulica. ¿Alguna consulta, chicos? Vamos, continuamos entonces. Sí. Principio de Arquímedes. A ver. ¿Qué me dice el principio de Arquímedes? Todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, de igual magnitud que el peso del volumen de fluido que se desplaza. A ver, para más o menos entender, ¿ya? Tenemos aquí un líquido en reposo. Nosotros vamos a sumergir un cuerpo, un bloque. Si nosotros sumergimos un bloque, dime, ¿qué pasa con el nivel del agua? A ver, coméntame, ¿qué pasará con el nivel del agua? A ver, si nosotros sumergimos un bloque, ¿qué pasa con el nivel del agua? Si nosotros sumergimos un cuerpo, ¿qué pasará con el nivel del agua? Nos vamos a dar cuenta que el nivel del agua va a subir, ¿cierto? El nivel del agua va a subir. ¿Está? Entonces, el nivel del agua al subir generaría una parte de su volumen de líquido desplazado. Entonces, cuando nosotros sumergimos un cuerpo, estamos desplazando una cantidad de líquido. Obviamente, esa parte desplazada será mayor cuando sumerges completamente el bloque. Si yo sumerjo parcialmente, entonces el volumen desplazado o el volumen de líquido desplazado no será tan grande. ¿Correcto? Entonces, debido a ese desplazamiento de líquido, sobre el cuerpo se experimenta
se experimenta una fuerza ascensional, una fuerza dirigida hacia arriba. Y esa fuerza de empuje es igual al peso del volumen desplazado. Si nosotros hemos desplazado esta cantidad de líquido, vamos a calcular el peso, que es la masa de líquido desplazado por la gravedad. Pero también se va a cumplir que el empuje es igual a la densidad de líquido por el volumen de líquido desplazado por la gravedad. ¿Listo? Donde este volumen de líquido desplazado corresponde al volumen sumergido del cuerpo. El volumen de líquido desplazado corresponde al volumen de líquido sumergido. Bueno, del bloque sumergido. Volumen sumergido. ¿Correcto? Entonces, el volumen de líquido desplazado es igual al volumen sumergido. Listo, chicos. Observaciones. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntame, por favor. ¿Alguna duda? Observaciones. Si un cuerpo está totalmente sumergido, se va a cumplir que el volumen de líquido desplazado corresponde al volumen del cuerpo. ¿Qué más? Si el cuerpo está parcialmente sumergido, se va a cumplir que el volumen de líquido desplazado es una fracción del volumen del cuerpo. ¿Listo? Imagino que el problema te va a decir, bueno, está sumergido la cuarta parte, la mitad, un tercio, o a veces nos dan en forma de porcentaje, ¿no? Está sumergido el 20%, el 30%, ¿correcto? 3. El empuje también se puede calcular a través de sus pesos. Peso real menos peso aparente, ¿no? El empuje es igual a peso real menos el peso aparente. ¿Qué es el peso real, profesor? El peso real es el peso que tiene el cuerpo fuera del líquido. Es el peso que medimos de manera directa. ¿Listo? En cambio, el peso aparente es el peso que se generaría si es que el cuerpo estuviese sumergido completamente dentro de un líquido. ¿Listo? También se puede decir lo siguiente, que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje, ¿no? Debido a la fuerza de empuje que va hacia arriba, se modifica la lectura de las balanzas, se modifica las lecturas del dinamómetro. Por eso se le llama peso aparente, ¿no? Porque es un peso relativo, ¿no? Es un peso relativo. ¿Correcto? Listo. Y con eso hemos terminado el tema de hidrostática, chicos. Hemos terminado el tema de hidrostática. Ahora pasaremos a otro temita llamado, ¿cómo se llama? Se llama calorimetría. Vamos a ver. Tema, calorimetría.
¿Qué vamos a ver dentro de calorimetría? Vamos a ver el concepto de temperatura y calor. ¿Listo? La calorimetría lo que hace es estudiar la relación entre la temperatura y el calor. Listo, ponemos por aquí. Calor. ¿Qué es el calor, chicos? El calor es una forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperaturas entre dos medios. Entonces, debido a la diferencia de temperaturas entre dos medios, se va a generar esta transferencia de energía en forma de calor. Entonces podemos decir que el calor es una energía en tránsito. El calor es una energía en tránsito, no es una energía contenida. No es una energía contenida. ¿Listo? Por lo tanto, observa por aquí. Si yo tengo dos medios, dos sustancias, uno con mayor temperatura comparada con el otro, podemos decir que el calor se transfiere del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Del mayor a menor temperatura. ¿Correcto? Este es el calor. Otro concepto muy importante para el día de hoy viene a ser la temperatura. ¿Qué es la temperatura, profesor? ¿Qué es la temperatura? Es la propiedad de un objeto, la cual indica qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo respecto al otro. ¿Listo? A la cual llamamos patrón. E imagino que esto tú has experimentado en algún momento, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace tu mamá para saber si tienes fiebre? A ver, coméntame. ¿Qué hace tu mamá para saber? Mide con termómetro, profesor. Mide la temperatura con un termómetro, ¿no? ¿Es la única manera? Imaginemos que tu mamá no tenga termómetro en ese instante. ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción, que creo que muchos la han experimentado y ya saben, es que tu mamá va a poner su mano en tu frente, ¿sí o no? Algunos también lo ponen en el cuello. ¿Listo? Entonces, ¿qué está haciendo tu mamá? Está haciendo una comparación de dos cuerpos. ¿Listo? Uno de ellos debe ser más caliente que el otro. Si hay un cuerpo más caliente que el otro, entonces la conclusión sería es que tú estás calenturado, ¿no? Está comparando tu temperatura corporal con su temperatura corporal de tu mamá, ¿no? Se está comparando esas dos temperaturas corporales. ¿Listo? Entonces la temperatura nos indica qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo respecto a otro, ¿no? Llamado patrón. Hay otro concepto también importante y es el siguiente. La temperatura, por ser una cantidad física, mide algo. ¿Qué cosa mide la temperatura? La temperatura mide la agitación molecular. Mientras mayor agitación tengan las moléculas, mayor temperatura habrá. Por ese motivo, ahí tú observas, imaginemos que sea agua en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Agua fría, tibia y caliente. ¿Qué pasa cuando el agua está caliente? Las moléculas están muy dispersas. Al estar muy dispersas las moléculas, la temperatura será alta. Entonces, al estar más agitadas las moléculas, habrá mayor temperatura. Pero ¿qué pasaría si ahora las moléculas no están tan agitadas? Por ejemplo, cuando el agua está fría. Cuando el agua está fría, las moléculas no están muy agitadas. Entonces, al haber poca agitación, habrá poca temperatura. ¿Correcto? Entonces, la temperatura está relacionada con la agitación molecular. A mayor agitación, mayor
será la temperatura. ¿Correcto? Listo. Otro concepto más. Equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Es el estado final de igualdad de temperaturas que alcanza un sistema en interacción térmica con otro. Estado inicial, mira, tenemos aquí dos cuerpos. Un cuerpo caliente y un cuerpo frío. Un cuerpo con mayor temperatura que el otro. Si estos dos cuerpos se ponen en contacto, ¿qué es lo que se va a generar? Transferencia de energía en forma de calor. La energía pasará del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Entonces, ahí está la transferencia de energía en forma de calor, mira, del cuerpo A al cuerpo B. Pero esa transferencia de energía en forma de calor será de manera ilimitada, o en algún momento se dejará de transmitir o de propagar la energía de un cuerpo al otro. En algún momento va a parar, ¿sí o no? ¿Y cuándo para esa transferencia de energía en forma de calor? Cuando los cuerpos lleguen al equilibrio térmico. ¿Qué significa que lleguen al equilibrio térmico? ¿Qué significa? Que las temperaturas de los dos cuerpos deben ser iguales. Eso significa que la agitación molecular de ambos sea la misma. ¿Listo? La agitación molecular de ambos sea la misma. Listo, chicos. Entonces, eso viene a ser el equilibrio térmico. Otro concepto más. Aquí, ley cero de la termodinámica, mira. Ley cero de la termodinámica. ¿Qué nos dice esta ley cero? Los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con el medio que los rodea. ¿Qué significa eso, profesor? Los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico, ¿no? Térmico con el medio que los rodea. Imagino que todos han experimentado esto. ¿De qué manera, profesor? Dime, en algún momento tus padres, tu mamá más que todo, te habrá dado este consejo, ¿no? Después de que tú te bañes, ¿qué no debes hacer? Después de bañarte, dime, ¿tu mamá permitiría que tú salgas a la calle? Ni bien te has bañado, ¿tú puedes salir a la calle? No, ¿cierto? No. ¿Sí o no? Esa recomendación es la que da tu mamá, ¿no? Después de que uno se haya bañado, no puede salir de manera inmediata a la calle. Incluso también te puede decir que debes cerrar todas las ventanas, ¿no? Que no haya ninguna brisa de aire. ¿Por qué? Porque tu mamá sabe que si tú sales después de bañarte, eso puede generar que te enfermes, ¿no? O mucho peor, ¿no? Imagino que habrás escuchado en un momento cuando habían personas que han estado jugando partido, fútbol, haciendo deporte y empiezan a tomar agua helada. Dime, ¿eso es recomendable? Eso no se recomienda, chicos, ¿ya? Es sumamente peligroso tomar agua helada cuando tu cuerpo está caliente. ¿Por qué, profesor? Porque nuestros cuerpos son sistemas naturales que siempre tienden al equilibrio con el medio ambiente, con el medio que nos rodea. De tal manera que si tu cuerpo está caliente y el medio ambiente está frío, se va a generar un cambio brusco de temperatura. Y eso perjudica tu sistema, pues, ¿no? Eso perjudica tu sistema pulmonar, tu sistema respiratorio normalmente. Así que tengan mucho cuidado, por favor, ¿ya? Si tú te bañas con agua caliente, agua tibia, no salgas inmediatamente. Aclimátate un poco. ¿Listo? Que los cambios de temperatura de tu cuerpo no sean bruscos, sino paulatinamente, lentamente. A ver, en base a ello, ¿qué se va a cumplir? A ver, si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separados, pero están en equilibrio con un sistema C, entonces podemos decir que A con B también debe estar en equilibrio. A ver, ¿qué nos están diciendo aquí? Si tengo A con C, dos recipientes A con C, en equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Que están a la misma temperatura. Y aparte, B con C también están en equilibrio.
Conclusión. A con B también debe estar en equilibrio, ¿ya? También deben estar en equilibrio. Listo. La ley cero de la termodinámica es la base de la medición de la temperatura. Porque la lectura de la temperatura en un termómetro es en equilibrio térmico. Efectivamente, chicos. Los termómetros son dispositivos que miden temperatura, ¿cierto? Y los termómetros de mercurio miden la temperatura en base a la ley cero de la termodinámica. ¿Cómo así? Mira. Dentro del termómetro que tenemos, mercurio. ¿Listo? Y la lectura del mercurio, bueno, la altura de la temperatura en base a la columna de mercurio, es en base a la ley cero de termodinámica. Porque cuando lo pones en contacto con tu cuerpo, se genera transferencia de energía en forma de calor. Y eso genera la dilatación del mercurio. Por eso el mercurio aumenta su tamaño, ¿no? ¿Listo? Y parará y dejará de aumentar su tamaño cuando llegue al equilibrio térmico con tu cuerpo. Y esa lectura que marcaría sería la temperatura de equilibrio entre el termómetro y tu cuerpo. ¿Listo? Y esa es la forma con la cual se mide la temperatura corporal o la temperatura de tu cuerpo. ¿Correcto? Ahora sí, nos enfocamos. Cantidad de calor. Ya hemos visto que es el calor. Pero cuando un cuerpo gana o pierde calor, se pueden generar o tener dos consecuencias. La primera consecuencia, ¿cuál es? Si un cuerpo gana o pierde calor, cabe la posibilidad de que su temperatura cambie. Cabe la posibilidad de que su temperatura aumente o disminuya. Esa es una opción, ¿eh? La segunda opción, ¿cuál es? Que si un cuerpo gana calor o pierde calor, es posible que se genere un cambio de estado. Un cambio de estado, un cambio de fase. Entonces vamos a ver cada uno de esos calores, ¿ya? Primer calor, calor que genera un cambio de temperatura. Este calor que está generando un cambio de temperatura se conoce como calor sensible. Y ese calor sensible es igual a calor específico, la masa por la variación de temperatura, conocido como el semata. Conocido como el semata, donde el calor debe estar en calorías, la masa en gramos, la variación de temperatura en grados Celsius. Por ese motivo, el calor específico debe estar en calorías por gramo, grados Celsius. ¿Correcto, chicos? No te olvides, por favor, de las unidades. Profesor, pero la masa no debe estar en kilogramos. Yo sé que según el sistema internacional debe estar en kilogramos. Pero aquí hacemos una pequeña excepción, chicos, ¿ya? Aquí hacemos una pequeña excepción. ¿Listo? Aquí vamos a trabajar en calorías, gramos y grados Celsius. Listo. Jerry, ¿no lo ves? A ver, vamos a dejar de compartir y nuevamente lo compartimos. A ver, para que se actualice tal vez. Vamos a ver. A veces es cosa de actualizar nada más. Coméntame, Jerry, ¿lo puedes ver? Ahora sí. Listo, no hay problema. Siempre que tengan alguna dificultad, coméntenme. A ver si puedo solucionarlo yo
Otra vez dar un consejo. Listo, chicos, entonces acá tenemos la cantidad de calor que genera un cambio de temperatura llamado calor sensible, conocido como el famoso CEMATA, pues, ¿no? Calor específico, la masa por variación de temperatura. ¿Correcto? No te olvides, por favor, las unidades. El calor en calorías, la masa en gramos, la temperatura en Celsius y el calor específico en calorías, gramos, grados Celsius. ¿Listo? Muy importantes. Capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Nos indica la cantidad de calor absorbido por una sustancia en un intervalo de temperatura. Listo. Hace un momento hemos visto que cuando un cuerpo absorbe calor, puede cambiar su temperatura. Entonces, si yo analizo la cantidad de calor que se ha absorbido en un intervalo de temperatura, se va a generar la capacidad calorífica. Capacidad calorífica es cantidad de calor sobre variación de temperatura. Ahora, también me doy cuenta que en base al CEMATA, la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico, ¿cierto? Pensé cómo poner normal. ¿Listo? Entonces, capacidad calorífica es igual a masa por calor específico. Profe, ¿y cuándo se va a usar la capacidad calorífica? Por ejemplo, cuando trabajemos con un material y no te den la masa, ni te den el calor específico. Si no te dan la masa ni el calor específico, es posible que te den su capacidad calorífica. Es posible que nos den la capacidad calorífica, es decir, el producto de ambas juntas. Bueno, esta es una forma, una manera. Luego tenemos al otro calor, mira, el calor que genera un cambio de estado, ¿listo? Y esto se relaciona con el calor latente. ¿Qué es el calor latente? Es la cantidad de calor mínima que se debe suministrar o sustraer a una unidad de masa para generar un cambio de estado. El calor latente es igual a la cantidad de calor necesaria para cambiar de estado o de fase una sustancia. ¿Listo? En base a este calor latente podemos despejar este calor que ha generado un cambio de estado, al cual vamos a llamar calor de transformación. Este será nuestro calor de transformación. Calor que genera un cambio de estado, que es igual a la masa por el calor latente. Listo. Entonces nosotros vamos a trabajar con esos dos calores. Calor sensible y calor de transformación. Calor que genera un cambio de temperatura y calor que genera un cambio de estado. ¿Correcto? Profesor, y ese calor latente, que es el L, ¿qué valor tiene? El calor latente va a ser un dato del problema, que va a depender del tipo de cambio de estado que se genera. Por ejemplo, si hablamos del agua, para el agua, ¿qué se va a cumplir? Cuando pasa de estado sólido a estado líquido, el calor latente, ¿cuánto será? 80. Con signo positivo porque el cuerpo debe ganar, pues, ¿no? Calor para pasar de estado sólido a estado líquido. En cambio, cuando pasa de estado líquido a estado sólido, se llama solidificación y el calor latente va a ser 80, pero con signo negativo. ¿Por qué signo negativo? Porque el cuerpo debe perder calor, ¿no? Debe perder calor. Indiferente a que pase de estado sólido a estado líquido, ¿cuánto es el calor latente? El calor latente va a ser 80. El calor latente sería 80, ¿correcto? Profesor, pero esto es cuando pasa de estado sólido a estado líquido y viceversa. ¿Y qué pasa con el estado gaseoso? Cuando el cuerpo, o el agua en este caso, pasa de estado líquido a estado gaseoso, se va a cumplir que el calor latente es 540. Calor latente es igual a 540. No importa si pasa de estado líquido a estado gaseoso o viceversa. ¿Listo? El calor latente es 540. No te olvides, por favor, que estos calor latentes te deben dar como dato del problema.
Bueno, tal vez en tu material en esta oportunidad no estén, porque estamos practicando. Pero en un examen deberían colocarlo. Deberían, chicos, ¿ya? Tengan en cuenta eso. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntame, por favor. Continuemos. Siguiente observación, mira, es una gráfica de cómo varía la temperatura en función del tiempo. ¿Listo? Básicamente para todo el ciclo del agua. Mira. Vamos a ver que el agua pasa de estado sólido a estado líquido y luego a estado gaseoso de la siguiente forma, de la siguiente manera. Al inicio voy a considerar que tenemos agua en estado sólido, es decir, hielo. ¿Hielo a qué temperatura, profesor? Hielo a una temperatura de menos 10 grados. Imaginemos, ¿no? Imaginemos, es una opción, ¿no? Menos 10 grados. Si yo tengo hielo a menos 10 y quiero generar vapor de agua, dime, ¿cómo llevo el hielo a menos 10 a vapor de agua? Primero debo calentar el hielo, ¿no? Algunos piensan que calentar el hielo genera que el hielo se derrita, y no es así, chicos. El hielo solamente se puede derretir cuando está a 0 grados. Por lo tanto, si yo caliento el hielo, lo que voy a generar es un aumento de temperatura hasta que la temperatura sea 0. Cuando la temperatura del hielo es 0, recién puede cambiar de estado. Recién puede cambiar de fase. Y para eso lo sigo calentando. Le doy más calor y está cambiando de estado. Se está derritiendo. Cuando termine de derretirse, ¿qué va a ocurrir? Voy a seguir calentándolo. Pero si ya se derritió y lo sigues calentando, le das más calor, lo que vas a generar es un aumento de temperatura. Ahora, yo quiero que se evapore. Recuerda que el agua solamente se puede evaporar cuando está a 100 grados. Entonces, cuando llega a 100 grados y tú le das más calor, ¿qué va a ocurrir? Le doy más calor, se va a generar un cambio de estado, de líquido a gas. Y ahí recién se ha evaporado el agua. Se ha convertido en gas el agua. ¿Correcto? Profesor, ¿y si lo sigo calentando? Ah, bueno. Aumenta la temperatura del vapor de agua. Aumenta la temperatura del gas. ¿Listo? Entonces tenemos todo este proceso, chicos. En este caso, para el agua. ¿Listo? Y por último, principio de la calorimetría. Por último, chicos, principio de la calorimetría. Listo. ¿Qué nos dice el principio de la calorimetría? Es la formulación de la ley de la conservación de la energía en términos de calor. ¿Listo? A ver, recordemos un poco. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Si hablamos de calor, variaría un poquito, ¿no? La energía no se crea ni se... Disculpa, el calor no se crea ni se destruye, solamente se transfiere de un cuerpo al otro. Por lo tanto, en una interacción térmica de dos o más sustancias, la cantidad de calor ganado por una o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdido por las restantes. Este es el principio de la calorimetría. Por lo tanto, se va a cumplir que el calor ganado más el calor perdido es igual a 0. Asumiendo que el calor ganado tiene signo positivo y el calor perdido tiene signo negativo. Como yo sé
que considerar signo negativo un calor te va a perjudicar en el tiempo, mira lo que voy a hacer contigo. Mira, observa. Nosotros vamos a considerar que el calor ganado es igual al calor perdido. ¿Listo? Pero si asumo esta igualdad, ten en cuenta que estoy trabajando o estoy usando solamente sus magnitudes. Solamente la magnitud, solamente el valor. Entonces, para generar solamente valores positivos, voy a tener que cambiar un poco mi lógica acerca de la variación de la temperatura. Normalmente, bueno, siempre una variación es final menos inicial. Vamos a hacer una excepción para poder usar lo que estamos mencionando. La variación de temperatura será para nosotros temperatura mayor menos temperatura menor. Temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Correcto? Ya está. Por lo tanto, tenemos ya el principio de la calorimetría y tenemos toda la parte teórica. Coméntame, por favor, ¿tienes alguna consulta? Profesor, Dime. a partir de este tema, cada vez la física comienza a relacionarse más, me parece, con la química, ¿no? No, ese es un tema aislado. El tema de calorimetría es un tema aislado. Date cuenta que no está relacionado mucho con el tema de hidrostática. Por eso las unidades cambian, pues. Justo este tema es el más relacionado a química, por eso las unidades han cambiado a química. Pero a partir de la siguiente semana, nuevamente regresamos a la física habitual, pues, ¿no? Ya, profesor. ¿Listo? ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo? En su momento el tema de calorimetría se veía en física, incluso con el tema de termodinámica, en su momento, pues, ¿no? Pero luego llega un lapso de tiempo donde ese tema se saca de física, porque se pensaba lo mismo que tú mencionabas, ¿no? Este tema está muy relacionado a química, entonces ¿por qué lo hacemos acá? Entonces se lo llevaron a química. Entonces química lo adoptó durante mucho tiempo. ¿Listo? Ahora en química no lo usan o no lo plasman a profundidad, ¿listo? La termodinámica ni la parte de calorimetría, y después de mucho tiempo regresó al curso de física. Y obviamente ya con términos muy relacionados a química, pues, ¿no? Por eso se usan las unidades de calorías, ¿no? Esto es como una mezcla de ambos cursos, ¿no? Y así hay otros temas. Aquí donde está el web. Ajá. Pero hay que... Vamos, preguntas de esta semana. Pregunta número 1, chicos. Dice lo siguiente. La presión cuyo símbolo es P es una cantidad física que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza sobre una superficie. Dice lo siguiente. Un joven de 65 kilogramos se encuentra parado en un pie, en un plano horizontal. Si el área de la planta de sus pies, bueno, la planta de sus zapatos, mejor dicho, es de 50 centímetros cuadrados, determine la presión que ejerce el joven en la base de apoyo debido a su peso. Considere que un metro cuadrado es igual a 10 a la 4 centímetros cuadrados. Y la gravedad vale 10. A ver, grafiquemos al joven. El joven está parado en un pie. Ahí está. Está parado en un pie. De tal manera que todo su peso, toda la fuerza y la gravedad, toda la masa por la gravedad se concentra en esta planta de sus zapatos, donde el área es de 50 centímetros cuadrados. Por lo tanto,
se va a cumplir que la presión generada por el peso es igual a la fuerza de gravedad sobre el área. Y esa fuerza de gravedad es masa por la gravedad sobre el área. ¿Cuánto es la masa, profesor? 65. ¿Cuánto es la gravedad? 10. ¿Y cuánto es el área? El área de apoyo es de 50. Pero cuidado, es 50 centímetros cuadrados. Debemos recordar que 1 centímetro cuadrado equivale a 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por lo tanto, multiplico por 10 a la menos 4. Y aquí un cerito se va. 65 entre 5 vale 13. Por lo tanto, la presión generada es igual a 13 por 0, por 10, ¿no? Porque este 10 a la menos 4 subiría y se separa en 10 por 10 al cubo, generándose así los 130 kilopascales. Problema número 1, casita. Vamos, pregunta número 2. Dice lo siguiente. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Determine la densidad de una esfera que tiene una masa de 700 kilogramos. Si su volumen es de 14 metros cúbicos. Profe, creo que esta pregunta es directa, ¿no? Me hablan de una esfera y me dicen calcule la densidad de esta esfera y te dan de dato la masa y el volumen. Así que, regalado. La densidad de la esfera es igual a masa sobre volumen. ¿Cuánto es la masa? 700 kilogramos entre el volumen. Que vale 14. Masa 700 entre 14. Ambos en sistema internacional porque es hidrostática, ¿ya? A ver, sácale séptima. Séptima 2, séptima 1. 100 entre 2, al ojo. Kilogramos por metros cúbicos. Bueno, unidades en sistema internacional. Problema número 2, la D. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Alguna consulta, chicos, hasta el momento? Coméntame, por favor. Excelente, Vladimir. Vamos, pregunta número 3. Un buzo que se encuentra sumergido en un lago soporta una presión total de 6 atmósferas. Determine la profundidad a la que se encuentra dicho buzo. Considere que la densidad del lago es igual a la densidad del agua. Y vale 10 al cubo, ¿no? 1000. Además, la presión atmosférica vale 10 a la 5 pascales. A ver, hablamos de una persona sumergida en un lago. Imaginemos que este es el lago y esta es la persona. ¿Listo? Ahí está. La cual está sumergida a cierta profundidad H.
Por lo tanto, el problema me está diciendo que esta persona está soportando una presión absoluta de ¿cuánto? De 10, de 6, ¿no? De 6 atmósferas. Pero recuerda que nosotros no trabajamos en atmósferas. Por lo tanto, debes convertir una atmósfera en 10 a la 5 pascales. Si una atmósfera es igual a 10 a la 5 pascales, 6 atmósferas serán 6 veces 10 a la 5 pascales. Sería 6 por 10 a la 5 pascales. Listo. Y esta presión absoluta sabemos que es igual a la presión generada por la atmósfera más la presión generada por el líquido. ¿Cómo se calcula la presión generada por un líquido? Se calcula como densidad, gravedad por la altura h. Listo. Por lo tanto, reemplazando los valores, 6 por 10 a la 5. Presión atmosférica, según el problema, la presión atmosférica es 10 a la 5. Más la presión generada por el líquido, presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática es igual a la densidad. ¿Cuánto es la densidad del líquido? 1000. Multiplicado por la gravedad, que es 10, multiplicado por la altura que me están pidiendo. Por lo tanto, operando me quedaría, este 10 a la 5 pasa a restar al 6 veces 10 a la 5. Por lo tanto me quedaría 5 veces 10 a la 5. Igual a 10 al cubo por 10, 10 a la 4. Multiplicado por la altura h. ¿Listo? Al operar, ¿qué nos quedaría? Simplifico 10 a la 4 y 10 a la 4. Me queda un 10 a la 1. Entonces la altura me saldría 50 metros. Problema número 3 resuelto. Esa persona debe estar a 50 metros de profundidad. Vamos, siguiente pregunta, chicos. Pregunta número 3, la clave es la C. ¿Tienes alguna consulta, alguna duda? Coméntame, por favor. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 4. Dice lo siguiente. La presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo sumergido en un fluido, debido a una columna de líquido que actúa sobre él. Determine la diferencia de presiones entre B y A. Considere que la densidad del agua vale 1000 y la gravedad vale 10. ¿Listo? A ver, me piden diferencia de presiones, ¿no?
presión en B y presión en A. Pero debemos recordar que la presión hidrostática se calcula como densidad de líquido, la gravedad por la altura, que viene a ser la profundidad. Entonces te das cuenta que a mayor profundidad, mayor será la presión. Entonces la profundidad o altura es proporcional a la presión, ¿no? Son cantidades directamente proporcionales. En base a ello podemos darnos cuenta de que la presión mayor entre A y B sería la presión en el punto B. Aquí la presión es mayor. Y la presión menor. ¿Listo? Identificando la presión mayor y la presión menor podemos decir la variación de la presión es igual a la presión 2. Presión 2, no, disculpa, presión B, que es la mayor, menos presión menor, que es A. Presión B menos presión A. ¿Está? ¿Cómo se calculan las presiones? Densidad, gravedad por la altura del líquido B. Menos densidad, gravedad por la altura del líquido A. Factorizas. Al factorizar me quedaría densidad, gravedad por diferencia de alturas. Por lo tanto, me estaría quedando que la variación de la presión es igual a densidad, gravedad por variación de alturas. Ahí está. Esto podemos aplicar para calcular lo que nos pide. Entonces diremos por aquí. La variación de la presión es igual a la densidad 1000. La gravedad 10. Y la variación de altura. Nos falta multiplicar solamente por la altura. ¿Cuánto es la altura, chicos? Bueno, disculpa, la variación de altura. Esta variación de altura sería este pedacito, ¿no? 1 metro. 1 metro, efectivamente. Si nosotros restamos 150 centímetros menos 50 centímetros, llegamos a la conclusión que son 100 centímetros. Eso equivale a 1 metro. No te olvides que en este tema se trabaja en el sistema internacional. ¿Listo? Por lo tanto, variación de alturas es 1. Y así me quedaría que la variación de las presiones sería igual a 10 veces, por el 10 de acá, y el kilo sería kilopascales. 10 kilopascales. Problema número 4. Resuelto. La clave es la A. Avión, sí. ¿Profesor, usted recomendaría algún libro de aerostática? Libro de hidrostática. No. Porque no se profundiza mucho a nivel preuniversitario. Con lo que se ve en los libros preuniversitarios es suficiente, creo yo, ¿no? A menos que quieras profundizar, pero ahorita no tenemos mucho tiempo. Carecemos de tiempo. ¿Listo? Pero un libro en específico de hidrostática no considero que sea necesario. Porque en vez de generarte respuestas, te va a generar preguntas. Y uno no quiere llenarse de mucha información que no conoce. Pregunta número 4. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntame, por favor. ¿Alguna duda?
Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 5. En la figura se muestra una esfera sólida de cobre. ¿La 5 la A? A ver, vamos a ver. En la figura se muestra una esfera sólida de cobre que tiene diámetro de 10 centímetros. Determine la masa de la esfera. Considere que la densidad es igual a 8,4 gramos por centímetros cúbicos. Además que pi vale 3. Bueno, esto es muy parecido al problema 2, ¿no? Al problema 2. ¿Sí o no? Si yo quiero aprovechar el dato de la densidad, tendríamos que hacer lo siguiente. La densidad es igual a masa sobre volumen. Y de aquí yo despejo lo que me piden, que es la masa. La masa es igual a densidad por volumen. La densidad me dan de dato. El volumen lo puedo encontrar a partir del diámetro, ¿no? O radio, si es posible. Entonces diremos, densidad por el volumen de una esfera. ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? 4/3 de pi por radio al cubo. Ahí está. El volumen de una esfera. 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Listo? Por lo tanto, la masa será igual a la densidad del cobre, 8,4. Pero quiero que notes algo. Esta densidad está en gramos sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, la masa que me sale va a estar en gramos. Y el volumen que debo usar debe estar en centímetros cúbicos. ¿Correcto? 8,4 por 4/3 de pi. Pero pi vale 3 por el radio. Dime, si el diámetro es 10, ¿el radio cuánto será? 5. Y será 5 centímetros. Y de esa manera, al elevarlo al cubo, se genera el centímetro cúbico que yo necesitaba. Entonces sería 5 al cubo. A operarse a dicho. 3 y 3 se van. Chao. 5 al cubo, ¿cuánto es? ¿25? Sería 125, 25. ¿no? Y 4 por 125, creo que sale 500, si no me equivoco. 500. Y 500 por 8,4 me saldría 4200. Profe, estos 4200, ¿en qué unidades está? Según lo que hemos mencionado, debe estar en gramos. Como tus claves están en kilogramos, divide entre 1000. Al dividir entre 1000, la masa me saldría 4,2 kilogramos. Efectivamente, la respuesta para el problema número 5 es la A. 4,2 kilogramos. ¿Alguna consulta? Coméntame, por favor. ¿Alguna duda, pregunta, consulta que tengas? Háblame. ¿Solo está bien que la medida del radio esté en centímetros? Para este problema sí. ¿Por qué? Porque estoy usando la densidad en gramos por centímetro cúbico. Entonces, cuando yo tengo el radio en centímetro, al elevar al cubo, aquí se ha formado el centímetro cúbico. Centímetro cúbico con centímetro cúbico de la densidad se van a ir. Y te va a quedar solamente arriba los gramos. Gracias. Listo. Por eso es muy importante definir las unidades de tus constantes. En este caso, la constante viene a ser la densidad, pues, ¿no? La densidad está en gramos sobre centímetros cúbicos, entonces en base a ello trabajo todas las demás cantidades, pues, ¿no? La masa en gramos y las longitudes en centímetros.
Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 6. Vasos comunicantes. La 6, la A. La 6, la A. ¿Seguro, Vladimir? ¿Avión? Uy. Vamos a ver. No me acuerdo exactamente. Sí, con fe, dice. Seguro, ¿no? Seguridad ante todo. Sí, me da el éxito. Vamos a ver. Un tubo en U contiene dos líquidos no miscibles. Dos líquidos que no se mezclan, ¿no? Que se puede distinguir quién es cuál, ¿no? Determine la densidad del líquido A sabiendo que B es agua. Y la densidad del agua... la densidad del agua es 1000, ¿no? En la fe de Couto. Listo, a ver. ¿Qué es lo primero que debo hacer en un vaso comunicante de este tipo? Debo colocar mi línea isóbara. ¿Dónde se coloca la línea isóbara? En la interfaz más baja. ¿Qué es una interfaz, profe? Una interfaz es una frontera de dos fluidos. Y yo tengo en esta gráfica 3 fronteras. La primera frontera entre el líquido A y la atmósfera. Segunda frontera entre el líquido A y el líquido B. Y la tercera entre el líquido B y ¿quién? Y la atmósfera. ¿Cuál será la interfaz o frontera más baja? Creo que está claro que sería la que está entre A y B. Listo. Por lo tanto, esa es la línea isóbara. ¿Y qué significa línea isóbara? Línea de igual presión. Entonces, en este punto y en este punto, que son parte de la rama, las presiones M y N, ¿cómo deben ser? Iguales. Deben ser iguales. Consulta. ¿Y quién genera presión en el punto M? ¿Quién está generando presión en este punto M? Nos damos cuenta que la presión generada en M se debe al líquido A y a la atmósfera. Por lo tanto sería presión de líquido A más presión atmosférica. ¿Listo? Y en el punto B, ¿quién genera presión? Esta columna de líquido B. Entonces hay presión de líquido B más la presión atmosférica. En esta oportunidad las presiones atmosféricas se van a ir. ¿Qué te queda? Presión de A igual a presión de B. ¿Y cómo se calculaba la presión hidrostática? Como densidad de líquido, la gravedad por la altura. Así que voy a aplicar lo mismo. Presión de líquido A. Listo, vamos a calcular mediante esa fórmula la presión en A y la presión en B. Presión en A. Densidad de líquido A por la gravedad por la altura de A. En B. Densidad de líquido B. Entonces, a ver, nuevamente, sería la presión de líquido A, gravedad por la altura de A, igual a densidad de B, gravedad, altura de B. Nuestro amigo Vladimir no le tuvo fe a su clave y cambió a la C. ¿Qué pasó, Vladimir? ¿Qué pasó con la fe de Couto? ¿Qué pasó con el cutismo? Ah, te confundiste al operar. Uy. Mira, y esa equivocación la han cometido varios porque yo en otro salón también así, me dijeron, la A, la clave es la A. Y dije, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué nuevamente se repite? ¿Qué habrá pasado? A ver, vamos a ver qué operación estará confundido. A ver, de aquí yo igualo y las densidades, bueno, las gravedades se van a ir y me queda
densidad de A, que es lo que me piden, por la altura del líquido A. La altura del líquido A es todo esto, miren. 30 más 20, 50 centímetros. Igual a densidad del líquido B. Profe, ¿el líquido B es agua? Agua, 1000. Por la altura del líquido B, que solamente es 20. Listo. Operando. Un cerito se va. Por lo tanto, a la derecha me queda 1000 por 2, 2000. 2000 entre 5. 400 kilogramos por metros cúbicos. Profesor, Dime. para lograr la igualdad es necesario que los dos tubos tengan la misma medida. O sea, bueno, el tubo que está doblado, digo, su lado izquierdo con el lado derecho tengan la misma medida. Ah, ¿te refieres a qué pasaría si el tubo en vez de estar recto es así? ¿A eso te refieres? Y el líquido está hasta acá, por ejemplo. Bueno, me refiero a que, por ejemplo, si el tubo en vez de estar así como está, lo corta, un lado está menos que el otro. Claro, está menos que el otro, está bien. No importa, Así, porque cambiaría, recuerda que ¿no? los líquidos se colocan de esa manera debido a sus densidades. Entonces no cambiaría la fórmula de PM igual a PN. No, ¿O sí? no cambia. Ay, aquí, profesor, gracias. Lo más importante en este problema es colocar bien la línea isóbara. Eso es lo más importante. Y debes colocarlo siempre en la interfaz más baja. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se genere esto, mira. Debajo de la línea isóbara, ¿qué encontramos? Un solo líquido. Un solo líquido. Y así de esa manera se cumple el principio de Pascal. Porque todo lo que está arriba del punto M genera presión. Y sabemos, según el principio de Pascal, que esa presión generada en este punto se transmite a través de este líquido. ¿Listo? Por lo tanto, la presión que hay en M será igual a la presión que se genera en M. ¿Listo? Principio de Pascal, chicos, ¿ya? Y no importa la forma del recipiente. Imaginemos, ¿no? Te ponen un recipiente de esta forma. Y tienes varios líquidos, ¿no? Líquido, vamos a colocar un líquido verde, un líquido azul, listo, y un líquido fucsia. Entonces tú debes colocar una línea isóbara, y creo que la línea isóbara debe ser en la parte más baja, ¿no? Y creo que está claro que la frontera más baja sería esta de acá. Esta es la frontera más baja, la interfaz más baja. Si esta es mi línea isóbara, tú analizas en este punto M y en este punto N. ¿Listo? Y vas a calcular la presión generada por este líquido más la presión generada por este líquido y la presión generada por este líquido. Obviamente, como en ambas ramas está abierta a la atmósfera, también consideras la presión atmosférica. Pero ya has visto que si en ambos lados hay presión atmosférica, ¿qué pasa con las presiones atmosféricas? Se van a ir. Pero, ¿qué pasaría si el problema te dice que en la rama derecha está tapadito? Si está tapado, ¿tú vas a considerar presión atmosférica por aquí? Ya no. Solamente consideras en la rama izquierda y operas, ¿correcto? Ahora, no vayas a pensar de que si el tubo está inclinado, tú debes considerar esta longitud. No. La altura tiene que ser la altura respecto a la línea isóbara. La altura respecto a la línea isóbara. ¿Listo? La altura respecto a la línea isóbara. Para el líquido verde solamente sería esto. ¿Correcto, chicos? No se olviden, no importa la forma del recipiente. Pregunta número 6, resuelto, chicos. Pregunta número 6. Entonces, en caso de que uno estuviera tapado y el otro no estuviera tapado, en uno sí se contaría la presión atmosférica. Claro, solamente en uno. En el otro ya no lo consideras, ¿no? Solamente en uno. ¿Listo? Ya no se eliminarían, te das cuenta, las dos. En un lado sí lo consideras, en el otro lado no. ¿Listo? Tengan cuidado. Ahora, mira, ya que tengo tapadito esto,
En algunos problemas lo que hacen es, si está tapado, te dicen, aquí en esta parte hay un gas. Y si hay un gas, ¿qué debo considerar? En esta rama debo considerar la presión del gas. Ese gas está generando también presión, ¿correcto? Por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Es decir, a un lado de la izquierda consideras presión atmosférica y al otro lado consideras la presión de ese gas. Si es que me lo dan, ¿no? Muchas veces te piden calcularlo en realidad, ¿no? Calculas la presión del gas, pero sí lo consideras en la rama derecha. ¿Listo? Creo que este ejemplo está completito. Vamos, chicos, pregunta número 7. Uy, esta pregunta. Yo veo la gráfica y digo, uy, algo ha pasado aquí. Sencillo no va a estar, pero vamos a ver qué tal. Una esfera de radio R permanece en la posición mostrada. Si la presión hidrostática en la parte inferior vale 8 kilopascales y en la parte superior vale 4 kilopascales, determine el radio de la esfera. A ver, espera. Me están diciendo cuánto vale la presión aquí en A y también me están diciendo cuánto vale la presión aquí en B. Me están dando esas dos presiones. Dime, ¿a qué es igual la diferencia de presiones de esos dos puntos? Según lo que hemos visto en problemas anteriores, la variación de la presión es igual a densidad del líquido por la gravedad por la variación de altura. Entonces, la variación de presiones en estos dos puntos es igual a densidad, gravedad por variación de altura. Y justo, escúchame bien, mira, esa variación de alturas corresponde a 2 veces el radio, corresponde al diámetro, mira. ¿Sí o no? Pues ahí aprovecho esta formulita. Profesor, variación de presión es presión mayor que es en B menos presión menor que es en A. La presión mayor vale 8 kilopascales, la menor 4 kilopascales. Al restar, me queda 4 por 10 al cubo. Igual a la densidad que vale 1000 por la gravedad que vale 10. Y esto por la variación de altura que vale 12. Profe, ya se acabó pues. 10 al cubo se va. Mitad 1, mitad 2. Siempre tener mucho cuidado a la hora de poder. El radio me quedaría 0,2 metros. Por lo tanto sería 20 centímetros. Excelente. Muy bien, Vladimir. Problema número 7. La clave es la A. Parecía un problema más complejo, ¿no? Parecía un problema un poquito más complicado. Pero no. Listo. Vamos. Pregunta número 8. Un objeto flota en el agua. Ahí está. Si su volumen sumergido, esta parte sumergida, es la cuarta parte del volumen total. A ver. Esta parte sumergida, es decir, el volumen sumergido, corresponde a la cuarta parte del volumen total. ¿Listo? Determine la densidad del objeto. Considere que la densidad del agua vale 1000, la gravedad vale 10. Me dicen que este cuerpo está flotando. Si está flotando, la fuerza resultante es 0, ¿no? Vamos a graficar la fuerza sobre el cuerpo. ¿Qué fuerzas sostienen a este cuerpo? A ver, tenemos la fuerza de gravedad que va hacia abajo. Y aparte, como está sumergido, o bueno, parcialmente sumergido, tenemos la fuerza de empuje. Solamente estas dos fuerzas. Como está en equilibrio, se va a cumplir que la fuerza resultante es 0. Fuerzas que van hacia arriba, que es el empuje, es igual a fuerzas que van hacia abajo, que es el peso. La fuerza del empuje se calcula como densidad, volumen sumergido por la gravedad. Y esto es igual a masa por la gravedad. Antes de eso, como yo no tengo la masa, voy a calcular la masa a partir de la densidad del cuerpo, que es igual a masa sobre volumen. Entonces la masa es densidad del cuerpo por el volumen total. Y esto todavía multiplicado por la gravedad. Aquí gravedad con gravedad se van.
Y luego reemplazo, pues, ¿no? La densidad de líquido por el volumen sumergido, que es la cuarta parte del volumen total. Y esto es igual a la densidad del cuerpo por el volumen total. Volumen total, se van a ir. ¿Y qué me quedaría, profesor? Que la densidad del cuerpo es igual a un cuarto de la densidad de líquido. Y esto es igual a un cuarto de 1000, pues, ¿no? Un cuarto de 1000. ¿Y cuánto es un cuarto de 1000? 250. Problema número 8. Resuelto. La clave es la E. Muy bien, chicos. Muy bien. Problema, este es clásico. Este es un problema más clásico, ¿no? Claro, no es sencillo, ¿no? Un problema más clásico. No, tampoco es tan complicado que digamos, pero es más clásico. Pregunta número 9. Chicos, la pregunta número 9 es una pregunta aislada, mira. Es aplicativa, es un caso particular que no hemos visto en la teoría, pero te lo menciono por aquí. Y se llama Teorema de Torricelli. Teorema de Torricelli. A ver, vamos a leer el problema y luego explicamos el teorema, ¿no? Se tiene un tanque lleno de agua, el cual tiene una cañería conectada a 4 metros medidos desde la parte superior del mismo. Determine la velocidad de salida del agua por la cañería, sabiendo que tiene una sección transversal de 0,08 metros cuadrados. Considere que raíz de 5 vale 2,24 y la gravedad vale 10. A ver, ¿qué nos dice el teorema de Torricelli? Si yo tengo un tanque lleno con agua, escúchame bien, un tanque. Cuando te dicen tanque es porque es un recipiente muy grande. Un tanque lleno con agua. De tal manera que a cierta profundidad hay un agujerito por donde el agua sale. Hay un agujerito por donde el agua sale. Esta cantidad de agua que está o que sale a una profundidad h saldrá con una rapidez igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura o por profundidad. Entonces, el teorema de Torricelli es aplicativo, chicos. Tanque lleno con agua, rapidez con la que sale el agua. Así de sencillo. Como tengo todos los datos, a resolver se ha dicho. Raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es 10, por la altura. ¿Cuánto es la altura? La altura es 4 metros, mira. 4 metros de profundidad. Esto me quedaría raíz de cuánto, chicos. Esto saldría, a ver, 10 es 2 por 5. 2 por 2 sería 4. Entonces 4 por 5 por 4. Me quedaría 4 raíz de 5. Como el problema te está diciendo que raíz de 5 vale 2,24, la respuesta final 8,96 metros por segundo. Problema número 9 resuelto. Y la clave sería la A. Problema número 9 resuelto. En caso de que no estuviera velocidad, ¿cómo se calcularía en ese problema? ¿Cómo? En caso de que no estuviera la velocidad dicha, ¿cómo se calcularía su velocidad con otra fórmula? No entiendo. ¿A qué te O sea, refieres? ¿cómo se calcularía ¿Cómo la se velocidad? demuestra? Sí. Ah, ya, demostrar. Se demuestra con el teorema con la ecuación de Bernoulli, que es conservación de la energía. ¿Listo? Básicamente se cumple lo siguiente, ¿no? Si tú agarras una cantidad de líquido, ¿listo? Vamos a ver, una cantidad de líquido. Bueno, a ver, si agarras una cantidad de líquido por acá, esta cantidad de líquido es la que va a salir. ¿Listo? El problema de este teorema de Torricelli es que el teorema de Torricelli es una aproximación. Son aproximaciones. Es una aproximación de la ecuación de Bernoulli. Y en la ecuación de Bernoulli se trabaja con 3 cantidades: fuerzas, velocidades y alturas.
¿Listo? Entonces, esas tres cantidades corresponden a la conservación de la energía, pues, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, esta cantidad de agua que está por la parte superior está sometido a las fuerzas de la atmósfera, ¿no? Presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica genera fuerza, que tú ya me imagino en la teoría hemos visto, pues, ¿no? Por ejemplo, acá está. Estas fuerzas. Es muy parecido a esto, ¿eh? Esto es muy parecido a esto. ¿Está? Entonces, acá habrá una fuerza generada por la atmósfera. ¿Listo? La presión atmosférica genera una fuerza. Pero el líquido que sale también está sometido a esa misma fuerza. ¿Correcto? Además, también tendremos a la velocidad. Y ahí viene la aproximación. La velocidad con la que se mueve en la parte superior, ¿listo? El agua desciende tan lentamente, porque es un recipiente tan grande, que esta partícula desciende muy lentamente. Por lo tanto, podemos considerar que la velocidad con la que sale es prácticamente cero. Es prácticamente cero. ¿Listo? En cambio, la velocidad con la que sale sí sube. Entonces ya tengo velocidades, tengo fuerza sobre los cuerpos en ambos casos. ¿Listo? Y me faltaría el nivel de referencia para la altura. ¿Listo? Si considero ese nivel de referencia, en el punto A hay altura, pero no hay velocidad. En el punto B, ¿qué cosa hay? Hay velocidad, pero no hay altura. ¿Correcto? Entonces, por conservación de la energía, nosotros diremos lo siguiente: que la energía que hay en A es igual a la energía que hay en B. Conclusión: energía que hay en A sería la potencial gravitatoria, masa, gravedad y altura. Y la energía que hay en B es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y ahí demostramos que la velocidad es raíz cuadrada de 2bg por h. Pero son aproximaciones, mira. Estamos aproximando. Que no consideramos la velocidad de descenso del agua, porque al ser un tanque muy grande, estaría descendiendo lentamente. Prácticamente no se percibe. Por eso es un teorema de Torricelli, es muy aplicativo. ¿Listo? Por ejemplo, si me dicen, es un balde, en un balde no se cumple eso. Porque un balde no es tan grande para poder despreciar la velocidad de descenso. ¿Listo? Siempre se va a aplicar esto cuando te digan un tanque, ¿no? ¿Listo? Un tanque. O cuando te diga que el lugar por donde sale el agua tiene un área muy pequeña. Muy, pero muy pequeñito. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Esta es una forma de demostración en base a la conservación de la energía. Otra manera con la cual se podría demostrar es con el teorema, con la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Ecuación de Bernoulli, que también es válida. ¿Listo? Por esos caminos se puede aplicar. Última pregunta, pregunta número 10. Dice lo siguiente: dentro de un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tiene 200 gramos de agua a una temperatura de 8 grados Celsius. Si se introduce un metal de 110 grados Celsius, la temperatura de equilibrio es de 25. Calcule la masa del metal. Considere que el calor específico del metal es 0,5. A ver, siempre que tengas dos sustancias, grafica una recta de temperaturas. En esta recta de temperaturas, tú vas a graficar tus dos sustancias con sus respectivas temperaturas. Mira, de menor a mayor. 8 grados Celsius de agua. ¿Cuánto de agua? 200 gramitos. Y se combinan, se mezclan con un metal que está a 110 grados. ¿Listo? ¿Cuánto de metal? No sé, profe, una masa M. Pero al mezclarse, terminan al final en una temperatura de equilibrio de 25. Te das cuenta que el agua va a terminar con una temperatura de 25 y el metal con una temperatura de 25. Entonces, uno de ellos ha ganado calor y el otro ha perdido. Siempre que el cuerpo gane calor, su temperatura aumenta. Y siempre que el cuerpo pierde calor, su temperatura disminuye. Por lo tanto, claramente, el agua gana calor. Calor ganado. ¿Y quién pierde? El metal. Calor perdido. Y según el principio de la calorimetría, el calor ganado es igual al calor perdido. Profe, ¿cómo se calcula el calor ganado y perdido? Bueno, puede ser calor sensible o puede ser un calor de transformación.
Calor sensible es igual al famoso semata. Calor de transformación, masa por calor latente. Recuerda que se usa el primero cuando se genera cambio de temperatura y se usa el segundo cuando se genera cambio de estado. En esta oportunidad solamente hay cambio de temperatura, por lo tanto, para ambos será semata. Pero ten cuidado, ¿eh? Es el primer semata para el agua y el segundo semata para el metal. A ver, calor específico del agua, 1. La masa del agua, 200. Variación de temperatura, profe, de 8 a 25, está variando en 17. 17, profe. Igual a calor específico del metal, según datos del problema, 0,5. Dime, 0,5 es un medio, ¿no? Un medio. Por la masa que me piden, por la variación de temperatura, de 25 a 110, 85. 85. Por lo tanto, aquí haces una simplificación magnífica de 17ava 1, 17ava 5. Y de aquí me saldría que la masa es igual a 200 por 2, 400. Entre 5. 400 entre 5, efectivamente me sale 80 gramitos. Problema número 10, la D. Y con eso hemos terminado los problemas de esta semana. ¿Alguna consulta, chicos? Mira, exacto, lo terminamos, ¿eh? Está medidito ya. ¿Alguna consulta, chicos? Profesor, ¿y cómo sería en el cambio de estado? Cambio de estado. Sería algo así, mira. Esto voy a ser parte de un problema, ¿no? Imaginemos que yo tengo un metal, ¿ya? Metal que está a 80, vamos a considerar metal. Y tenemos hielo, ya no agua, sino hielo. Hielo que está a menos 10. Listo, hielo. Vamos a poner cierta masa de hielo, no sé cuánto, ¿ya? Metal y hielo. Listo, y me dicen que la temperatura de equilibrio está por acá. Vamos a ponerle 20, ¿no? 20. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que el hielo va a ganar calor para llegar a 20. Y el metal va a perder calor para llegar a 20. ¿Listo? Para el metal está claro. De 80 a 20, calor perdido. Pero para el hielo no. Porque recuerda que el hielo sigue un proceso, ¿sí o no? El hielo no puede estar a 20 grados. Recuerda que no existe hielo a 20. A lo mucho hay hielo hasta 0. Por lo tanto, lo primero que va a ocurrir es que vas a llevar el hielo hasta 0 grados. Entonces, ahí ya estás ganando un calor 1. Profesor, cuando está 0, ¿ahora sí lo llevo a 20? No, porque al estar en 0, sigue estando ¿en qué? En estado sólido. Entonces, tú le vas a dar más calor, al cual le voy a llamar calor 2, ¿listo? Para pasar de estado sólido a estado líquido. Como ya está en estado líquido, ahora sí. Vamos a darle más calor para que llegue a 20. Calor 3. ¿Listo? A esto le vamos a llamar un calor 4. Te das cuenta que este calor 1, calor 2 y calor 3 es un calor ganado. En cambio, el calor 4 es un calor perdido. Entonces diremos que el calor ganado es igual al calor perdido. Calor 1 más calor 2 más calor 3 es igual al calor 4. ¿Y cómo saber cuándo uso estas fórmulas? Dependiendo qué es lo que está ocurriendo con el cuerpo, pues, ¿no? ¿Está cambiando su temperatura o está cambiando su estado, pues, ¿no? El calor 1 es un calor sensible. Está acá. El calor 2 es de transformación. Usas la segunda fórmula. El calor 3, sensible. Usas la primera. El calor 4, sensible. Entonces ya sabes cómo calcular cada uno de los calores. ¿Correcto? Profesor, gracias. Listo. Entonces esa es la idea para un problema futuro. Casi la misma estructura, chicos. O sea, siempre trabajan con el hielo para un cambio de fase. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Aquí les comparto las claves de los problemas de casa. Conmigo será hasta la siguiente semana, por el mismo canal, a la misma hora y con tu mismo profesor. Igualmente, chicos, tengan buenas tardes, cuídense mucho. Hasta la siguiente Cuídense, semana. profesor, que tengan buena tarde. Igualmente, chicos, cuídense. Y gracias por su tiempo y su participación.
Gracias, Yoriana. Chao. Hasta luego.